Bienvenido a la SOG. This meeting is being recorded. Ok, muchas gracias, muchachos. ¿Ven en la presentación en modo presentación? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes. Ante todo, un cordial saludo a todos los participantes y mi agradecimiento y honor de verdad por el placer de poder compartir con ustedes hoy a través de la SOG. En los próximos minutos yo quisiera compartir con ustedes un compendio informal, si se quiere, de ciertas observaciones técnicas para ilustrar cómo ciertos ajustes o manipulaciones espectrales, manipulaciones a nivel espectral de la data sísmica pueden cambiar de manera significativa nuestra apreciación y entendimiento del subsuelo. En este caso, con énfasis en exploración y producción para petróleo y gas. Disculpen un momento. Ahora sí, vamos a habilitar aquí el pointer. Estas observaciones se van a basar en inferencias derivadas de los amarres sísmica-pozos, con énfasis en la fase sísmica. Asimismo, brevemente vamos a repasar los conceptos de spectral bluing y cómo podemos sacar ventaja de ellos al analizar la sísmica 3D. Voy a presentar unos ejemplos de ellos usando la data pública del consorcio de la Universidad de Calgary, CRUIS, la data de Blackfoot 3D, para tener mayor libertad de poder compartir la información y de que ustedes, si están interesados, puedan reproducir el experimento que está aquí. Cabe destacar que análisis similares se han hecho con data propiedad de BHP, con conclusiones, si se quiere, algo más impactantes. Pero obviamente por razones de confidencialidad no puedo compartirlas aquí. Sin duda alguna, el amarre sísmica-pozo es el paso más fundamental en términos de establecer un enlace entre la imagen del subsuelo, que llamamos sísmica, y la información geológica derivada de los registros de pozo. Es el amarre sísmica-pozo el que, para empezar, nos permite asociar eventos sísmicos con eventos geológicos, pero a la vez proveer al analista o al intérprete de una herramienta para evaluar ciertos aspectos de la calidad de la señal sísmica, fundamentalmente ligados a sus características espectrales, es decir, su espectro de amplitud y su espectro de fase. Según el bien conocido modelo convolucional de la traza sísmica, en el cual el grueso de nuestro trabajo o asunciones está basado como geofísicos, la traza sísmica, que es nuestra observación, lo que grabamos, lo que obtenemos al final de toda la adquisición y procesamiento, es el resultado de la convolución de la serie de reflectividad del subsuelo o contrastes de impedancia acústica o elástica, la convolución de esto con un ente, y este ente lo denominamos ondícula. Por ahora no vamos a considerar el ruido aleatorio aditivo al modelo convolucional. Este ente al que llamamos ondícula es simple y llanamente un operador o filtro que impide que esta traza sísmica sea una representación fiel de la serie de reflectividad. Justamente por ello es muy importante cualquier medio a nuestra disposición para mitigar el efecto de este ente en los datos. Un repaso muy breve y lo más intuitivo posible de lo que es la transformada de Fourier. Según la teoría de Fourier, cualquier señal, por ejemplo, esta señal gris que ustedes ven aquí, puede ser representada de manera única como la superposición de diferentes sinusoides, como estos sinusoides azules que ustedes ven aquí. Y cada sinusoide va a tener una frecuencia y fase constantes. ¿Okay? Y el eje de frecuencia va en esta dirección, mientras que el eje de tiempo va en esta dirección. La contribución relativa de cada sinusoide a la señal total es representada por lo que se llama el espectro de amplitud o esquematizado en rojo aquí. Cómo cada sinusoide está alineado con respecto a un punto de referencia en tiempo va a estar representado por lo que llamamos el espectro de fase, este esquema verde que vemos aquí. Si conocemos ambos espectros, el espectro de amplitud y el espectro de fase, podemos reproducir o recuperar la señal gris en tiempo de manera única. El spectral bluing es una técnica que busca hacer del volumen sísmico un volumen cuyo espectro de amplitud promedio sea similar al espectro de amplitud promedio que observamos en los registros de reflectividad de los pozos. Para ello,
asume que el espectro del registro de reflectividad del pozo tiene las características que podemos ver esquematizadas en este panel de arriba. Mientras que la sísmica va a tener un ancho de banda más limitado, como se esquematiza aquí abajo, y Spectral Bluing asume fase 0, que la sísmica entra a fase 0. De tal manera que al final, cuando se hace el Spectral Bluing y se diseña el operador, nuestra sísmica al final va a tener un ancho de banda limitado, pero con frecuencias altas, con mayor magnitud que las frecuencias bajas dentro del ancho de banda de la sísmica, con una escala comparable a la escala de reflectividad que vemos en el pozo, y fase 0 dentro de ese ancho de banda de la sísmica. La intención de hacer bluing es obtener un volumen sísmico que tenga mayor resolución vertical dentro del ancho de banda original de la sísmica. En caso de dudas o que ustedes no me crean, los invito a que tomen cualquier registro de pozo, de cualquier pozo. Calculen su reflectividad, su registro de reflectividad, le corran la transforma de Fourier y vean en los espectros, vean el espectro de ese registro. Y van a ver que, por ejemplo, el registro de reflectividad, el espectro del registro de reflectividad va a tener en promedio esta forma, sobre todo si lo plotean en escala logarítmica. Sus frecuencias bajas van a ser de menos magnitud que las frecuencias altas. Esto para la reflectividad. Si ustedes hacen lo mismo para el registro de impedancia, van a tener lo contrario. ¿Okay? Entonces, por eso, justamente volviendo a la reflectividad, por eso es que se le dice bluing, porque se levanta el lado más alto o azul del espectro dentro del ancho de banda de la sísmica. Por supuesto, este comportamiento de registros y el que esperamos que tenga la sísmica solamente es válido cuando tenemos ventanas de tiempo verticales relativamente pequeñas. Si no vamos a ventanas verticales de tiempo más grandes, por ejemplo, mucho más grandes de 1 segundo, ya la data subyacente tiene que ser más aleatoria. La serie de reflectividad de las capas son más aleatorias y por lo tanto el espectro que se espera tiene que ser más plano, es decir, un espectro blanco. Pero a nivel de formación y yacimiento, el espectro de reflectividad tiene que ser azul, porque a ese nivel las capas no son aleatorias. Es un concepto bien importante que me gustaría que la audiencia se lleve a casa y reflexione al respecto. Ahora bien, una señal, supongamos esta señal que tenemos aquí en negro, en este caso esta ondícula, se dice que es fase 0 de manera bien intuitiva. Cuando los máximos de todos los sinusoides que la constituyen, recuerden Fourier, cuando los máximos de todos estos sinusoides que la constituyen están alineados con respecto a un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es tiempo 0. Como se aprecia en esta gráfica, que vemos que para ciertos constituyentes que hemos escogido arbitrariamente, todos están alineados, todos los máximos están alineados con respecto a tiempo 0. Fase y tiempo están íntimamente relacionados. Y esta equivalencia depende de la frecuencia. Por ejemplo, enfoquémonos en este sinusoide aquí. Este sinusoide, esta amplitud la volvemos a ver igual o la señal se repite alrededor de 80 milisegundos después. Volvemos a tener el máximo aquí, 80 milisegundos después. Es decir, los 360 grados de esta señal, de este sinusoide, se cumplen a los 80 segundos. Pero si hacemos el mismo análisis, por ejemplo, para la señal o el sinusoide de aquí abajo, esos 360 grados no pasan a los 80 milisegundos, pasan a los 50 milisegundos, que es cuando se repite la señal. Por lo tanto, esto demuestra que fase y tiempo están relacionados vía frecuencia y que un desplazamiento en fase a una cantidad constante, digamos, 10 grados de fase a una frecuencia baja, implican un desplazamiento en tiempo bien diferente a otra frecuencia. Este es un concepto también bien importante que me gustaría que la audiencia se lleve a casa y que va a ser importante en lo que veremos a continuación, en el estudio que vamos a presentar. Esta slide esquemáticamente lo que quiere enfatizar es que el espectro de fase de la serie de reflectividad que vemos en los registros, por definición es 0. Es plano, es 0, por definición. Por lo tanto, si en la sísmica nuestro espectro de fase
no es 0, esas diferencias de fase no vienen de la reflectividad, vienen de la undícula. Y de nuevo, volver a enfatizar, el Spectral Bluing asume que la sísmica que le entra es fase 0. Ok, suficiente de hablar de teoría y de cartones y de cómo estos dibujitos lucen. Veamos cómo se trabaja en realidad con esto con data real. Para facilitar la explicación y la asunción de conceptos, he decidido usar data pública, en este caso la data del consorcio CLUIS, que reside en la Universidad de Calgary. Y esta data es bien famosa y de relativo fácil acceso a cualquiera. Este es Blackfoot 3D. Esto como luce una sección de los datos. Esta data es multicomponente, pero en este caso simplemente estoy trabajando con la data convencional PP. No PP reguero, sino no es data convertida, sino es la data convencional incidente P reflejada P. El volumen, el nombre del volumen, como se asume originalmente, se llama así, Vertimig. Esta data no tiene mayor complicación en términos de imaging, es todo prácticamente plano. Si extrajéramos una undícula estadística de estos datos, más o menos a nivel del yacimiento que ellos postulan, luciría más o menos así. Cuando uno extrae undículas estadísticas, generalmente se asume que la undícula tiene una fase constante o fase 0. Y realmente con este tipo de undícula, uno empieza a hacer los amarres sísmica pozo para empezar a hacer la evaluación de la data sísmica. Por cierto, todo este trabajo que están viendo aquí se hizo en Hampson Russell, que es nuestro típico caballo de batalla cuando hacemos análisis sísmico. Si tomamos esta undícula y construimos los amarres sísmica pozo, por ejemplo, para este pozo 9-8, esto es lo que vamos a tener. Por cierto, todos los amarres sísmica pozo que vamos a tener en esta presentación se refieren a este pozo, pero los resultados son similares para el resto de los pozos en este campo, en esta data. ¿Ok? Entonces, en este amarre sísmica pozo que vemos, si nos fijamos en el sintético, que es en azul, y la sísmica en la localización del pozo en rojo, vemos que hay bastante similaridad entre los dos. Ese sería el análisis cualitativo del amarre. Para aquellas personas que con frecuencia hacen amarre sísmica pozo, siempre se presta atención al gráfico de correlación. Y de este gráfico de correlación se deduce que tanto la sísmica como el sintético no están en fase. Porque de lo contrario, de ambos estar en fase, este gráfico sería bastante simétrico con respecto al tiempo cero. Y en este caso no lo es. Si hiciéramos una rotación constante de fase, obviamente a nivel cualitativo y cuantitativo vamos a mejorar el aspecto del amarre, obviamente. En este caso agarramos y le hicimos un cambio de fase a todo el espectro alrededor de 96 grados y sí mejora el amarre. Sin embargo, no es todo lo bueno que quisiera o potencialmente pudiese ser para la calidad de estos datos. Ok, vemos los reflectores, pero los reflectores no están fielmente reproducidos en la sísmica con respecto al sintético y viceversa. No hay una representación fiel. La pregunta sería, ¿podemos mejorar esto? Ok, veamos. Existe un algoritmo llamado Roy White. Este algoritmo permite obtener ondículas de espectro de fase variable basado en sísmica y pozos. Típicamente estas ondículas no van a lucir bien o todo lo bien que quisiéramos. Pero justamente por no lucir bien, sin duda son lo más cercano a representar cómo la ondícula implícita en la sísmica de verdad luce. Y es lo más cercano a la caracterización espectral de la sísmica, este tipo de ondículas. En este caso, esta ondícula fue construida usando 7 pozos del campo. Y fíjense, aquí abajo se nota, primero la respuesta en tiempo, noten lo bastante lejano de lo ideal que quisiéramos. Y esto es consecuencia fundamentalmente de la fase. Si notan el espectro de fase de esta ondícula, ven que es bastante variable con respecto a la frecuencia. Y en promedio, esta fase es alrededor de 150 grados. Pero hablar de promedios en el espectro de fase es de cierta manera incorrecto por las razones que cité anteriormente. Un desplazamiento de fase, por ejemplo, 10 grados en frecuencias bajas,
es muy diferente a esos mismos 10 grados en frecuencias altas. Por lo tanto, hacer cambio de fase constante generalmente es un recurso que se debería evitar. Pero bueno, así es, esta será la representación más fiel de cómo luce nuestra sísmica a nivel espectral en general. Podemos mejorar esto. Ok, si decidiéramos de nuevo hacer un cambio de fase constante a la sísmica para llevar su espectro a cero y volvemos a calcular la undícula de la sísmica, esto es lo que tendríamos. Vemos que la undícula de nuevo no luce bien, no luce simétrica, tiene una vida bastante larga porque vemos que lo que se llaman los lóbulos laterales son persistentes con el tiempo. Y a nivel espectral vemos que ciertamente el espectro de fase es más plano, pero todavía tiene mucha variabilidad alrededor de cero. Por cierto, el eje de fase está aquí a la derecha. Para aplanar este espectro, de nuevo, se deben alinear todos los sinusoides que constituyen esta señal, esta undícula. Y esa alineación depende de la frecuencia. Por ello, para tener una fase cero verdadera, para aplanar este espectro y que nuestra sísmica sea más cercana a fase cero, que es lo que queremos, se debe hacer un cambio de fase dependiente de la frecuencia. Volvemos a nuestra undícula original con las características espectrales originales de nuestra sísmica. Si usamos esta undícula Roy-White, que tiene este espectro de fase variable, podemos usar dicho espectro para cambiar la fase de cada frecuencia en la sísmica sin modificar el espectro de amplitud. Esto se logra mediante un proceso de deconvolución de esta undícula con la sísmica, solo aplicado al componente de fase. Al aplicar esa deconvolución usando esa undícula a la sísmica, volviendo a hacer los amarres y calculando la undícula Roy-White para esta nueva sísmica, a la que vamos a llamar sísmica con verdadero fase cero o fase cero verdadera, esto es lo que obtenemos. La undícula que obtenemos luce mejor, más simétrica, todavía tiene lóbulos laterales bastante considerables, pero luce mucho mejor de lo que lucía inicialmente. Y vemos que nuestro espectro de fase es mucho más plano. De hecho, si usáramos el promedio como una medida de qué tan plano está, vemos que el promedio es alrededor de 15 grados, mucho mejor que antes, aunque tiene todavía ciertas fluctuaciones. De nuevo, mucho más cercano a la respuesta que quisiéramos en la sísmica. Este sería el flujo de trabajo que se podría seguir para, en varios pasos, lograr una sísmica lo más próxima posible a fase cero, según los amarres de pozo y con el espectro de amplitud lo más favorable posible, dentro del ancho de banda original de la sísmica. Vamos a tener este flujo de trabajo de referencia en los próximos pasos que vamos a ver. ¿Okay? Y podemos discutirlo más tarde también en la sección de preguntas y respuestas. Ok, volvemos a nuestro amarre inicial usando nuestra undícula estadística, asumiendo que la undícula estadística es fase cero. Ya sabemos que nuestro gráfico de correlación indica que sísmica y pozo no están en fase, por lo tanto la sísmica no está a fase cero. Este sería nuestro amarre una vez que se le ha aplicado a la sísmica un primer desfasaje o fase cero usando nuestra undícula Roy-White. ¿Ok? Hemos hecho el desfasaje de manera correcta, aplicando un cambio de fase a cada frecuencia. Vemos que nuestro gráfico de correlación ya es bastante más simétrico y mucho más importante, a nivel cualitativo, si comparamos la data sintética con la data real, vemos que sí tenemos una mucho más fiel reproducción de los eventos en uno con respecto al otro, que es lo que queremos ver y lo que nos va a proveer más confianza a la hora de interpretar y analizar la sísmica. Es súper importante recalcar aquí que no he aplicado lo que se llama stretch and squeeze cuando hago el TAC. Generalmente, cuando uno hace stretch and squeeze, se podría evitar al reconocer que muchas veces la necesidad de hacer ese stretch and squeeze o esos misties son producto de problemas de fase, como aquí. No son producto de problemas en velocidades. Y ese sería otro mensaje que quisiera que se llevaran a casa. Que muchas veces al hacer este tipo de análisis y corrección a la sísmica,
el stretch and squeeze se puede evitar o por lo menos minimizar bastante. Veamos cómo luce ahora la sísmica. Esta es la sísmica original con su amarre sísmica pozo original, asumiendo la londícula estadística. Crewes reporta que el yacimiento, el tope del yacimiento sería este evento, que la arena glauconítica. Este negativo para esta sísmica, este amarre estaría aquí, y este es el pozo del que estamos hablando. Y aquí abajo van a tener como referencia el flujo de trabajo. Esta es la data original. Si aplicamos desfasaje verdadero, usando la Roy White y aplicando el desfasaje a cada componente de frecuencia de manera individual, esto es lo que tenemos. Y con su respectivo well time. Déjenme ir antes y después. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Pareciera que solamente se ha logrado un desplazamiento vertical de la sísmica, o al menos un desplazamiento vertical de los eventos. Pero en realidad no, los cambios van más allá de eso y bueno, después ustedes lo podrán ver cuando tengan a mano la grabación o el archivo de esta presentación. Que en realidad los cambios van más allá de un desplazamiento de los reflectores, como uno sí esperaría al hacer un cambio constante de fase. Esta nueva sección sísmica es, una vez que hemos hecho la sísmica lo más cercano posible a una fase cero verdadera, hemos aplicado el spectral bluing. Recuerden, spectral bluing lo que hace es, dentro del ancho band de la sísmica, darle más levantamiento a las frecuencias altas con respecto a las frecuencias bajas en el espectro de amplitud, dentro del ancho band de la sísmica, y este levantamiento lo hace guiado por el espectro de reflectividad de los pozos. O sea, es lo que se dice amigable con las amplitudes. Nótese que hay más eventos con respecto a la sísmica anterior, a la sísmica solo con el zero phasing, y que el canal glauconítico que documenta sus reportes del consorcio parece ganar más definición. Déjenme ir antes y después. Solo zero phasing, más bluing. Solo zero phasing, más bluing. Solo zero phasing, más bluing. Nótense que estamos ganando más eventos. Solo zero phasing, más bluing. Solo zero phasing, más bluing. También los eventos tienden a comprimirse, los reflectores. Fíjense en este evento. Solo zero phasing, bluing. Solo zero phasing, bluing. Solo zero phasing, bluing. Ok, espectralmente, de nuevo, ¿qué está pasando en este caso con el bluing? Fíjense, por favor, solamente en la parte de abajo, en los espectros de amplitud. El espectro rojo es el espectro de amplitud de nuestra sísmica original, según la undícula estadística que se extrajo, que es lo que haríamos siempre en cualquier proyecto de manera inicial. Mientras que el espectro azul sería el espectro de la sísmica una vez que aplicamos el zero phasing verdadero, por así decirlo, y el spectral bluing. Entonces lo que estamos viendo es que dentro del ancho band de la sísmica, supongamos que entre 10 y 65 Hz, por ejemplo, vemos que en promedio la sísmica en azul va a tender a tener mayor levantamiento de frecuencias altas con respecto a las bajas dentro del ancho band de la sísmica. La consecuencia de esto es que obviamente vamos a ganar la undícula en la sísmica va a ser más comprimida, por lo tanto vamos a ganar un poquito más de resolución dentro del ancho band de la sísmica. Volvamos a los amarres sísmica pozo. Como recordarán, es el amarre sísmica pozo una vez que aplicamos a la sísmica nuestro zero phasing verdadero, ¿ok? Y ya estamos bastante contentos con él, pues tenemos una reproducción bien fidedigna de los eventos en la sísmica en el sintético. Y aquí sería después que aplicamos a esa sísmica el bluing. Antes de bluing, después de bluing. Antes de bluing, después de bluing. Antes de bluing, después de bluing. Fíjense que seguimos teniendo una buena representación en el sintético. Ganamos más eventos, por ejemplo aquí. O sea, a nivel cualitativo estamos bastante bien. Hemos ganado más eventos y podemos tener más confianza en términos de lo que estamos interpretando. En términos cuantitativos, para este amarre, antes de bluing,
teníamos una correlación bastante alta, bastante buena, 88%, pero cayó un poquito, cayó 86%. Eso es algo que no hubiésemos querido, sin embargo es inevitable cuando se hace cualquier mejoramiento de las frecuencias altas en la sísmica. ¿Por qué? Inevitablemente, independientemente del método que se use, al mejorar el contenido de frecuencias altas en la sísmica, obviamente vamos a tener más eventos que tienen que hacer match con nuestro sintético. Al tener más eventos, por lo tanto, que amarrar y que hacer match, obviamente nuestra correlación tiene que disminuir. Lo clave es que no disminuya tanto y que a nivel cualitativo estemos contentos con lo que se está obteniendo. Que lo que vemos en la sísmica lo estamos viendo en el pozo. Una manera buena de probar esta idea de cómo la frecuencia afecta a la correlación es simplemente hagan este mismo ejercicio al revés. Agarren la sísmica, una sísmica que ustedes tengan, hagan el amarre sísmica pozo, después agarren la sísmica, filtrenla quitándole bastantes frecuencias altas y hagan el amarre de nuevo y van a ver que la correlación en ese nuevo amarre va a ser mucho más alta que con la sísmica que tiene mayor contenido de frecuencia. Ok, esta sería la ondícula. El resultado del amarre sísmica pozo. Ya, disculpen, déjenme recordar un momento. Ok, según mis apuntes, esta sería la ondícula después que se aplica la fase cero verdadera y el bluing, la ondícula Roy-White. Y esta, la ondícula Roy-White que resulta del amarre, después que se le aplica el zero phasing a la sísmica, spectral bluing, más un segundo zero phasing para tratar de remover los cambios de fase regional que todavía se veían, que aquí están magnificados, para aplanar un poquito más el espectro de fase como vemos aquí. Volvemos a los amarres. Amarre a la sísmica con zero phasing y bluing. Y aquí después de todo eso, más un zero phasing residual para tratar de aplanar un poquito más el espectro de fase que nos queda. Antes, después residual. Antes, después residual. Antes, después residual. Fíjense que cómo nuestra correlación mejora y a nivel cualitativo seguimos estando bastante bien con respecto a la comparación entre sintético y sísmica. Si se quieren los resultados, el mejoramiento que estamos obteniendo con este zero phasing residual quizás es marginal. Podríamos obviar este segundo paso, dependiendo de nuestro alcance o qué tan contentos como intérpretes estamos con lo que se está obteniendo. Ok, nuestra sísmica, después de hacer el zero phasing como se debe, por así decirlo, y el bluing, y esto después de quitarle los cambios de fase residual que aún quedan. Antes, después, antes, después, antes, después, antes, después. Como les dije, quizás esos desfasajes residuales que aún quedaban, para lo cual se aplicó este proceso, quizás sean marginales y no haya sido necesario. Quizás ya con esta sísmica que está aquí sería suficiente para ya tener una sísmica con un espectro de fase más plano y un mejor contenido de frecuencia en el lado de las frecuencias altas dentro del ancho de banda original de la sísmica. Ahora, vamos a ir un poquito más a lo que sería un impacto más tangible en términos de los productos que nosotros generamos para interpretación, para tomar decisiones en el subsuelo. Si mapeamos un evento aquí en la sísmica, por ejemplo, este evento, la arena glauconítica que cita Cruis, es el principal reservorio aquí. Y hacemos una interpretación individual en cada volumen que generamos, interpretando este evento en el horizonte que le corresponde en cada volumen, podemos hacer lo siguiente. Podemos agarrar la interpretación hecha en la sísmica de entrada menos la interpretación hecha en el volumen que se le hizo el primer zero phase. Simplemente para comparar el efecto del desfasaje en la sísmica, en los tiempos de llegada del evento. Este es el mapa resultante. En general, obviamente, el horizonte interpretado en la sísmica que se le ha aplicado el fase cero
va a estar más profundo o en tiempos dobles más tardíos con respecto a la sísmica de entrada. En promedio, alrededor de unos 8,5, 9 milisegundos. Ahora bien, dependiendo de la magnitud de las velocidades intervalicas que tengamos a nivel de desviamiento, estas diferencias, simplemente solo por cambio de fase, por corrección de la fase, pueden representar alrededor de unos 12, 15 metros en profundidad, dependiendo de la velocidad, como está expresado aquí en este gráfico. La mejor arena, según los pozos, aquí en esta área tiene alrededor de 20 metros. Por lo tanto, estas diferencias solamente por fase son comparables con los espesores de arena que se pueden esperar aquí. Por lo tanto, sí existe un impacto claro en términos de interpretación. Por ejemplo, imagínense si estuviésemos haciendo la prognosis de un pozo nuevo. Aquí, esa prognosis va a cambiar dependiendo si la estamos haciendo basada en la sísmica original o en la sísmica con fase cero. Ese tope, esa prognosis del tope de esa arena va a cambiar, va a ser diferente. Va a ser aún más impactante si estuviésemos contando con esa prognosis para hacer navegación horizontal. Va a ser más clave, puesto la ventana de navegación horizontal va a estar comprometida por esta incertidumbre. El impacto mayor quizás va a ser en las amplitudes, más que en los tiempos, más que en la posición vertical. Esta sería una extracción de las amplitudes del volumen original, máximo negativo, dentro de una ventana centrada 20 milisegundos con respecto al horizonte. Esto es como resultaría esa extracción en el volumen original. Mientras más rojo, amarillo-rojo, sea los valores, significa que las amplitudes negativas son más fuertes en términos absolutos. Entonces, esta sería el mapa de amplitudes para ese evento interpretado en la sísmica original, y así luciría si interpretamos el mismo evento, hacemos el mismo tipo de extracción en el volumen fase cero. Vamos a comparar. Data de entrada, fase cero. Data de entrada, fase cero. Data de entrada, fase cero. Y así sería si lo hacemos en fase 0 más bluing. Fase 0 solamente, fase 0 más bluing. Fase 0 solamente más bluing. Y esto sería si hacemos fase 0, bluing y el fase 0 residual. Si volvemos atrás, entrada, fase 0 más bluing, más el de fase residual. Sobre todo si vemos el input contra el fase 0, son dos imágenes totalmente distintas en términos de amplitud, por lo tanto, dos interpretaciones bastante diferentes. De entrada, podríamos decir que no sabemos cuál es el correcto. Yo tendería a decir que el correcto es este, el de cero fase, porque lo estamos haciendo controlado con nuestros pozos y nuestros amarres han mejorado. Pero fíjense que el no hacer el trabajo nos va a llevar nos va a conducir a tener interpretaciones del subsuelo radicalmente diferentes. Y esto, por supuesto, va a implicar un impacto en los potenciales resultados que se pueden derivar de aquí. Por ejemplo, un mal pozo, por ejemplo. Pero sin duda alguna hay un impacto enorme en cómo nuestra inferencia del subsuelo cambia. Para finalizar, veamos cómo luce todo esto si hacemos un poquito más de modelado. En este caso, un modelado simple, convolucional, 2D. Este sería el modelo. Varias arenas canalizadas o arenas en capas, en mantos. Todas las arenas tienen la misma impedancia en amarillo. Todas las lutitas en gris tienen también la misma impedancia. Sencillo. Vamos a modelar valga la redundancia, modelo usando las distintas ondículas que obtuvimos en el estudio Blackboard. Así luciría el modelo si usamos una ondícula estadística que asume fase 0. ¿Ok? Es lo que tradicionalmente hacemos al comenzar cualquier estudio. Y vemos que podemos ver, en general, los canales grandes siempre los vamos a ver, pero fíjense que quizás los canales pequeños, estos dos los vemos bien, pero este prácticamente no los vemos. Va a ser difícil, sobre todo, ver la base. ¿Ok? Si usamos la ondícula Roy-White, que tiene el espectro de fase variable y que es la ondícula que mejor va a representar nuestra sísmica de entrada, así como luce.
Fíjense que nuestros canales, ok, estos dos de abajo los podemos ver, pero fíjense que hay otras reflexiones que originalmente en el modelo no están ahí. Y sin embargo, nosotros aquí interpretaríamos una reflexión, pero sabemos que nuestro modelo no está. Este canal simplemente desapareció, no lo vemos. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo un efecto de fase, cómo la fase cambia la imagen de la sísmica. Si hiciéramos un cambio de fase constante, como tradicionalmente se hace, en realidad lo que estamos haciendo es desplazamiento constante de todos los reflectores, pero nuestra imagen no cambia. Si interpretáramos este evento, fácilmente diríamos que este evento corresponde a una interfase o un cambio de impedancia que en realidad no existe, en el modelo no existe. Si corrigiéramos la fase de una manera más formal, como se hizo para Blackfoot, es decir, aplicar un desfasaje a cada frecuencia de manera individual, esto como luce. Algo mucho más cercano a lo que debería ser. Fíjense que el reflector ese que teníamos aquí ha sido bastante atenuado, lo cual está bien porque en realidad no existe en el modelo. Y ya empezamos a ver este canalito pequeño, que lo teníamos perdido en las sísmicas anteriores. Estos canales están mucho mejor aislados, sin duda alguna. Los podemos perfectamente aislar. ¿Ok? Bueno, eso creo que es todo. De todas maneras, lo que sí quisiera enfatizar es los siguientes mensajes que se lleven a casa y reflexionen al respecto. Primero, conozca su data sísmica, siempre, independientemente del proyecto que vaya a hacer. Y siempre haga sus propios amarres sísmicos, porque eso va a ser una de las herramientas que mejor le va a permitir a usted conocer la sísmica con que está lidiando. Siempre lo haga. Así alguien más lo haya, así usted tenga plena confianza en esa persona, trate usted de hacer sus propios amarres. Las inferencias que se obtienen de ello son invaluables. Si vamos a escala de yacimiento o formación, el espectro de amplitud de la sísmica no debe ser blanco. A esa escala, la reflectividad no es aleatoria. Si vamos a escala más grande, por ejemplo, mucho más de un segundo, ya ahí sí la reflectividad es aleatoria y el espectro tiene que ser blanco. Cuando hacemos en los sintéticos, al manejar correctamente la fase, como he pretendido hacer en este ejercicio, se puede minimizar o incluso evitar hacer stretch and squeeze cuando se hacen los sintéticos. Muchas veces errores de interpretación en la sísmica y en los sintéticos son debido a problemas de fase que no son mitigados a tiempo y se malinterpretan como problemas de velocidades. Trate de hacer lo mejor posible por mitigar los problemas espectrales. Por ejemplo, obviamente, si tiene los recursos, un reprocesamiento más enfocado o menos global. Un reprocesamiento más enfocado en el prospecto o en el volumen de interés en el que usted está, que incluya, si es posible, compensación por atenuación, al menos solo en el componente de fase. Como intérprete, siempre está involucrado en cualquier manipulación que se haga de la data. Es su data, usted es el consumidor final. Y usted es el que como intérprete puede proveer las mejores guías en términos geológicos, a cómo la data debe lucir con respecto al alcance del proyecto en el que usted está involucrado. Sin importar si los problemas espectrales no se pueden mitigar a tiempo, al menos incorpórelo como factor de riesgo en el proceso de interpretación y planifique las contingencias adecuadas, en caso que no pueda resolver los problemas espectrales a tiempo en su proyecto. Y yo creo que finalmente, por favor, no piense que este tipo de análisis que yo le mostré está restringido a estudios de desarrollo en campo de producción. Cualquier proyecto exploratorio que tenga sísmica 3 moderna, cuando me refiero a sísmica 3 moderna me refiero a sísmica que tenga hasta 10, quizás 15 años, y que esa sísmica tenga al menos dentro de ella un pozo que se pueda amarrar. En este tipo de situaciones exploratorias se puede aplicar este tipo de metodologías y yo recomiendo altamente aplicarlas y tengo muy buena experiencia, bien positiva en hacerlo. No van a perder mucho y sí mucho que ganar en términos de conocimiento de los datos y la manera de interpretarlos y puede cambiar muchos paradigmas el hacer este tipo de análisis incluso en exploración.
Sin más que agregar, muchas gracias. Un honor haber podido compartir con ustedes hoy, un honor ser parte de la SOBG y mil disculpas si he sido quizás muy rápido con el contenido o me he explicado mal en algo. Asumo plena responsabilidad de ello. Me encantaría poder responder sus preguntas, sugerencias y comentarios son bienvenidos. Me encantaría una discusión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Ramsés. Vamos a abrir el periodo de preguntas, por favor. ¿Tenemos tiempo, no? Sí. Por aquí hay una pregunta que envía Máximo, me imagino que no tiene el audio. Una pregunta, además de la compensación por fase, ¿qué otro módulo de procesamiento aconsejas? Ok, ya la compensación de fase haría bastante, sobre todo si la compensación de fase está incorporada en el mismo imaging. Ok, no hacerlo como un proceso aparte. Evitaría cualquier tipo de solución, por lo menos a nivel de procesamiento, que busque extender el ancho de banda de la sísmica. Cualquier tipo de solución que busque extender el ancho de banda de la sísmica debe hacerse post-procesamiento, post-imaging. Es lo que evitaría. Pero el hacer la compensación por atenuación solo por fase se gana muchísimo ya, solamente con eso. Sobre todo si está incorporada en el mismo algoritmo de imaging. Me toca a mí. Tenemos, ok, Pepe, dale, por favor, adelante. No, Pepe se colió allí. ¿Por qué pidieron la palabra? Sí, no me tienen ignorado. Gabriel, Ah, ¿cómo pero me es vas que a hacer eso? yo hablé Hola, Carlos. primero. Bueno, es que es Lo por que edad, pasa, es por edad, lo que es por pasa, edad. lo que pasa es que de dos de los que se han graduado en la Bolívar, tenemos a dos de los más serios, más respetuosos, más lineales, que Y, son Ramsés y Gabriel, probablemente. Tú a lo mejor eres tercero, Máximo y yo estamos ahí de los últimos. Eh, Dale, mira, calma. no sé si me escuchan bien. Perfecto. Ok, una primera cosa, empieza la charla insultando a nuestra querida amiga Ondícula, diciéndole ente. Resulta que ese ente es lo más importante y lo que te permite ver el subsuelo, que es la representación final de la onda. Entonces, no empieces diciéndole ente, esa cosa, ¿no? Es realmente el elemento fundamental, porque el subsuelo está ahí, pero para poderlo ver necesitamos esas ondas y luego de todo el proceso pues surge esta querida ondícula que queda. Entonces eso es importante. Ahora, un poco más allá de tu metodología y como estamos hablando de sísmica cuantitativa, veo cosas que normalmente pasan en la calidad del dato. Uno, que los datos que está mostrando son bastante someros, lo cual muy probablemente impacta en la calidad del dato, pero veo que tienes carbones y que tus glauconíticas son de baja impedancia. No sé el fluido, pero tienes una receta como para poder tener efectos de ABO, posiblemente algo importante, sobre todo en la parte de el manejo de las amplitudes en los amarres, aunque las correlaciones muchas veces son ciegas a diferencias en amplitudes, puede ser importante. Entonces el mensaje tal vez es que este tipo de cosas siguen haciéndose mucho sobre datos apilados a todo nivel, en todo el mundo, pero el análisis ABO y el entender el posible efecto de cambio de amplitud con offset y cómo eso pudiese involucrar la parte de correlación, sobre todo visual. Hay casos patéticos en clases 2 donde de forma visual está correlacionando un sintético en ciencia normal con un efecto de apilado que es sumamente impactante o diferente. Entonces, puedes comentar un poquito, hiciste algún modelado de ABO. El carbón por lo general tiende a disminuir la amplitud negativa con el offset por el efecto de aumento de Poisson. Ojo, disminuir la amplitud absoluta negativa, ¿ok? Eh, y, y no sé la glauconítica en este caso cómo se comporta. Me imagino si es hidrocarburo probablemente no tiene gran impacto, pero si es gas pudiese tener un impacto.
en respuesta a Veo. ¿Qué opinas de eso? Un comentario. Ok, gracias Pepe. Gracias, muchas gracias por el comentario y acertados como siempre. Vamos con el AVEO primero. Yo tengo una filosofía que a veces encuentro mucha resistencia en las compañías, pero yo diría que independientemente si la física de rocas te indica que vas a ver o no fluidos, siempre es AVEO. Siempre es AVEO porque si, el efecto siempre está presente. Si no es por fluido, es por otra cosa. Claro. Ahora, en este caso no hice el amarre tipo AVEO porque solamente tenía el full stack. Pero en otros casos que hice con data propietaria, donde sí tenemos los apilados parciales, en efecto, sí se hace el amarre en términos de AVO y sí se aprecian los efectos, sin duda alguna, y es el deber ser. ¿Okay? Sin embargo, sí reconozco que debido en muchos proyectos el tiempo está limitado y muchas veces los intérpretes están restringidos al full stack y a veces es lo que hay. Okay, entonces quizás quise ilustrar esto, pero sí puedo confirmar, no puedo mostrar aquí, pero sí puedo confirmar con otros estudios que se han hecho que haciendo el amarre en función de la data pre-stack, sí se aprecian los efectos AVO, sea cual sea su causa, sea fluido, interferencia, lo que sea cual sea su causa, sí se aprecia el efecto y sí este tipo de análisis y corrección de fase debe hacerse también en términos de AVO. Sí se debe hacer y sí se puede hacer y sí se ven resultados. ¿Ok? Ahora, en términos de la ondícula, lo que pasa es que cuando digo ente, lo que quise es diferenciar la ondícula que nos queda implícita en la sísmica una vez la sísmica sale de procesamiento, diferenciarla de la ondícula que metemos al subsuelo, que serían dos cosas diferentes. La ondícula que metemos al subsuelo la queremos porque es la que nos permite tener la señal de vuelta. La ondícula implícita en la sísmica después del procesamiento no la queremos. Nosotros idealmente lo que quisiéramos sería un spike, que obviamente no lo vamos a tener, pero quisiéramos disminuir el efecto de ese ente, por así decirlo. Pero espero que la ondícula no se sienta ofendida, ella misma por decirle ente. No sé si eso responde de alguna manera a tu comentario. Porque al final es la representación de esa fuente original. Ojo, la representación luego del procesamiento, en eso estamos claros. Déjame terminar para que pueda hablar Carlos, que está ahí como con ganas de hablar. Lo del AVO, yo insisto que así tengas datos solamente apilados, tienes los datos de pozo. Y mi posición siempre es, puedo modelar, independientemente de que no lo vaya a usar con los datos, por supuesto, apilados, pero puedo modelar curvas AVO sencillas para tener una idea si el efecto puede o no ser importante. Y entonces entra en el cálculo de riesgo, entra en el cálculo de posibles errores, etcétera. Ese es el punto también que es bueno enfatizar. Totalmente de acuerdo. Si tengo GADES, puedo hacer mucho. Si no tengo GADES, tengo registros, puedo modelar. Si el efecto en el modelo es importante, entonces, me llama la atención y dice, cuidado, hay que ponerle un poquito de cuidado a esta parte. ¿Okay? Sin duda alguna, aquí lo hice, pero no me dio chance de mostrar. Ok, bien. Algunas cosas me quedaron de lo que me enseñaste hace más de 20 años. Será tú, porque yo tengo 15. Bueno. Dale, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Rances. Pepe está ahí en el metaverso, ¿vieron? Sí. Ahora cambié de ¿Qué te parece? Mira, Rances, excelente tu presentación. Te hago un comentario válido 100% para los no creyentes. Lo que Rances ha estado hablando, yo tengo 20 años haciendo de convolución de ondícula, seguido por bluing de los datos, usando quizás técnicas un poco distintas, que no es lo que te estás imaginando, Rance. Yo lo hacemos con decomposición espectral y con resultados en muchos de los casos muy superiores a si no haces estas correcciones residuales. Y ahí viene un comentario al título de tu charla. No le hace honor el nombre de que le pusiste a tu charla al valor agregado que estás haciendo.
manipulación da una implicación negativa y lo que tú estás haciendo son correcciones residuales de la undícula, ¿sí? Y eso... No tienes idea del problema que me dio poner un título en español a esta charla. Sí, yo sé que No viene de tienes ahí. idea. Gracias, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Y bueno, cantidad de formas de hacer bluing, quizás el comentario que haría aquí es mucho cuidado en cómo hacen bluing, ¿sí? Yo no sé, Rance, no comentaste específicamente cómo lo están haciendo, si lo estás haciendo en Hans-Van Rossel o tienen una herramienta especial para hacer bluing. ArcCLS, Ok. que es bien sólida, bien robusta. Y sí, sí, y es altamente recomendado. Un espectro blue crece a 2 decibeles por octava. Y eso es muy parecido a lo que uno debe tratar de lograr cuando haces blue, ¿sí? Es difícil en muchos casos pegarlo exactamente al espectro de los registros de pozos, ¿no? Pero si logras un incremento de 2 dB por octavas, estás con un espectro bastante bueno y siempre quedarse en el ancho de banda de los datos. Me dio mucha curiosidad en tus ondículas antes y después de Blue, ¿por qué te aumentó un poco las frecuencias en el dominio de las bajas? ¿Sí? Vamos a ver, antes y después de Blue, ¿no? Sí, tenías los espectros. ¿Están viendo el PowerPoint? Es esa, la 27. Sí. Normalmente no Este pedacito ocurre. aquí, ¿no? Sí, normalmente no ocurre eso, puede ser, pero el Es parte del motivo puede ser operador. cualquiera. Uh-huh. Sí, Sí. es parte de la implementación en ArcCLS y del operador donde haces el anclaje pongámoslo así, donde hace el anclaje de F2. Si tú te imaginas el trapezoide, ¿dónde haces el anclaje, básicamente? Ok. Y eso lo define el usuario, básicamente. Sí, sí. Sí, un QC ahí es que no, eso no debería ocurrir cuando estás haciendo bluing. Pero es excelente tu presentación, gracias. No, gracias a ti. Interesante seguir con esta discusión, es interesante, por fin estamos haciendo una discusión de base técnica interesante con con estos grandes muchachos que tenemos hace tiempo trabajando en eso. Interesante también, si ves el rojo y el azul, es el aumento en el ringing tipo efecto de la pendiente de alta frecuencia probablemente. Gibbs. ¿Okay? El evento, el problema de Higgs. Y eso también aumenta de nuevo un poco la problemática. Ahora, si a cualquier es que ondícula extraída, está reduciendo un poco, Pepe, el efecto de la reflectividad en la ondícula. Eso es lo que está haciendo con la desconvolución de la ondícula. O sea, sí, cuando hace una extracción de ondícula, nunca remueves por completo el efecto de la reflectividad. Y entonces todas estas oscilaciones tienes que ver más o menos con tu ventana en que estás extrayendo y cómo es tu layering dentro de las capas. Y eso te va a ir definiendo los noches, ¿no? Correcto. Y adicionalmente a esto, ese es tremendo punto, Carlos. Y lo que quiero adicionar rápidamente, si vemos el espectro original de la sísmica, quizá no a esta escala, pero a esta escala, estos noches vienen originales en el espectro de la sísmica también. Sí. Entonces, quizás algo que se pudo haber hecho, pero no me dio tiempo de hacerlo, era hacer un balanceo espectral antes de hacer cualquier cosa aquí, para tratar de remover estos noches. Sí. Pero quizá quédate en esa lámina, Rancés, porque igual que todas las extracciones, tienes el efecto de esos lóbulos laterales lejanos que por lo general van a hacer algún tipo de ruido. Es más, yo he hecho extracciones donde las reverberaciones en múltiples cortos se mantienen, porque mucho de esto viene de una cross-correlación, ¿no? Como elemento. Entonces, 2 puntos. La longitud de la ventana de la ondícula, no solo la de extracción, no la ventana de correlación a extracción, sino la longitud de la ondícula, teniendo unos datos tan someros y una ondícula de 200 milisegundos es así como muy grande. Y la otra pregunta es, ¿probaste haciendo algún taper
para eliminar esos lóbulos laterales más lejanos. Me estoy refiriendo a los más lejanos que van, si usas esa ventana, van a entrar en juego en el sintético, ¿ok? Si usas algún tipo de taper, vas a centrar la undícula en los primeros, bueno, eso también lo hace recortando la ventana, pero el hacer el taper hace que no sea tan fuerte el cambio al final de los puntos de la ventana. ¿Puedes comentar un poquito sobre el uso de esas ideas? Sí, tuve la idea de testear el taper. Sin embargo, en otro proyecto similar a este, que lamentablemente no puedo mostrar, había algo similar con el espectro era más o menos similar a este y se tenía esta undícula con estos lóbulos más o menos fuertes, lejanos. Entonces, la manera, en realidad lo que estaba generando estos lóbulos lejanos era justamente la presencia de estos notches combinado con la fase variable. Si tú forzabas a nivel espectral a aplanar más el espectro y llenar más o eliminar estos notches, minimizabas considerablemente estos lóbulos. Porque simplemente estos lóbulos son efecto de nuevo de no tener un espectro más homogéneo de amplitud y no tener más plano el espectro de fase. En esa experimentación que hice, que no hice para estos datos en específico. Pero el efecto del taper sí fue considerado, no fue probado. Así tengo que ser honesto. Pero sería una buena idea hacer una prueba con modelaje, se puede hacer bastante rápido. Y ahí tienes un detalle, Pepe. No te olvides, todavía puedes tener peg-legs y tu deconvolución te puede estar removiendo un poquito eso, ¿no? Entonces, y te quedaron del procesamiento original. Entonces, a mí sí me gusta hacerlo en ventanas largas porque no necesariamente todo está relacionado a señal. Todavía puedes tener un poquito de No, bueno, reverberaciones. yo tengo un ejemplo espectacular de un peclet que sale en la undícula. Tienes la undícula central madre y luego los lóbulos laterales lejanos son idénticos al central madre, pero periódicos y por supuesto de amplitud mucho más baja. Esa para mí era una indicación espectacular de un posible múltiple de periodo corto dentro de la extracción. Pero la pregunta ahí es, ¿lo dejamos o nos sentamos en la undícula y buscamos eliminar los peg-leg en la sísmica, ¿no? A través de procesos también de deconvolución? No sé. No, lo que hizo Rance, lo usó en la deconvolución de undícula. Sí. Dale. Bueno, yo estoy por acá como parte de la central tratando de, oye, si me cuelo ahí con esos conocimientos de la gente de la Simón. Gracias, Rancés. Buena presentación. Muchas gracias. De verdad que muy buena presentación. Saludos, Pepe. Saludos, Gabriel. Sí, tenía una consulta sobre el uso o la calibración, si la hiciste con la data de onda convertida, ya que me dijiste que era multicomponente el dato sísmico. No sé si probaste algo con el volumen PS. No, solamente PP. PP, ok. ¿Y has tenido alguna experiencia con el volumen de onda convertida? Hace tiempo trabajé con este volumen de onda convertida que ellos tienen allí para tratar de reproducir ciertos resultados que tuvieron. Lo que sí no hice fue trabajar en hacer quitemos la palabra manipulación, en trabajar con los arreglos o correcciones espectrales que trabaja aquí. Esa vez no lo hice con la PS, solamente con la PP, porque lo que quise en este caso fue ilustrar lo que sería lo más común posible a lo que tenemos en nuestros proyectos, que es onda PP. Onda PP, sí. Muy difícilmente vamos a tener PS. Pero, yo diría inclusive que si estos problemas de fase que vemos en la PP, yo diría que van a estar exacerbados en la PS. Sería mi especulación. Seguramente, también lo creo. Y bueno, las correlaciones sí serían mucho más fácil por el bajo contenido de frecuencia. Pero bueno, sí me da curiosidad esa metodología que aplicaste del Blumen y toda la, bueno, entre comillas, manipulación, ¿no? Bueno, sería excelente que algún voluntario, como es data pública, continúe este estudio con el PS.
Sí, el tema son los software. De hecho, eso es algo que para mí es nuevo. El software donde hiciste como el balanceo, bueno, no hiciste balanceo espectral, donde hiciste El Blueing. el bluing y sí, también sí, la rotación de fase variante, ¿no? Con la frecuencia. Ese software no lo conozco, no he tenido experiencia De con todas él. maneras, en Hampson-Russell se puede hacer la deconvolución para corregir la fase. Y el Ok. Blueing, a pesar de que lo dicen en RCLS, sí sé que hay unos códigos en Python, Ok, unos códigos de Equinor, por ejemplo, y ok. otros códigos de la compañía de Matt Hall en Canadá, que los da gratis en Python para hacer varias cosas en sísmica. Una de ellas es el Blueing. Ah, interesante. Bueno, Sí, gracias por el dato. y como todo lo de Python es obviamente abierto. Sí, abierto. Ok. Y no pierdas tu tiempo más allá de las ondas PP, que son las más importantes siempre. Sí, PP para todo el mundo. Claro. Pepe para todo el mundo. Valga la publicidad. Mira, yo quería hacer también un último comentario. Esto de Blueing, nosotros no lo hacíamos hace tiempo, porque no teníamos, digamos, la teoría detrás del Blueing y lo de el espectro de amplitud de los coeficientes de reflexión, etcétera, pero sí usábamos no técnicas de balanceo espectral con ganancia, como normalmente hace mucha gente, y que te entendí bien, Rancés, que no recomienda, probablemente está bien, pero sí usaba, yo sobre todo, desde muy temprano en procesamiento, usaba un filtro pasabanda con una pendiente hacia la parte alta, muy parecido a lo que hace el Blueing, pero sin el amarre con el pozo, ¿ok? No sé si me Correcto, entienden. correcto, Pasabanda perfectamente. con tantos dB por X, pues. Y eso funcionaba bastante bien para lograr un aumento en la frecuencia de ese tipo, que tiene el mismo efecto del bluing al fin y al cabo, probablemente. Correcto. La gran ventaja del Blueing es que ya esa pendiente está calibrada con el pozo. Esa sería la gran ventaja. De hecho, lo que tú comentas es exactamente lo mismo que pasa en el otro extremo, con la inversión relativa. Romson, que lo hace mucho Shell, es lo contrario. Aplica un filtro con la pendiente negativa. Romson creo que lo hacen a 6 decibeles por octavo, creo. Y Color Inversion es una pendiente negativa también, pero calibrada al pozo. Entonces, es equivalente. En términos cualitativos, el resultado va a ser esencialmente el mismo. O sea que sí, y es una pena, por ejemplo, en el caso de Blueing, también de Color Inversion, que no se aplique más. Sobre todo cuando las razones para el fundamento para aplicarlo son bastante sólidos. Y los beneficios son grandes. Bueno, yo siempre vendo en mis cursos la importancia de la inversión relativa. Ahí están los datos. Sí, La gente no entiende que la información sísmica está en la inversión relativa de todo, una rotación de la traza, es de impedancia, reflectividad, impedancia, la relación integral derivada que hay entre eso. La inversión relativa tiene toda la información sísmica, lo que te va a producir la sísmica en cuanto a los cambios laterales. Lo demás viene de los modelos de baja frecuencia que son puestos por el intérprete, que son interpretados, no son datos sísmicos. Solo que yo vengo con muchos años vendiendo que la gente esto y aquello, le digo, sí, pero es que la sísmica, por ejemplo, Carlito ya se fue, pero eso de que aumentamos la frecuencia sísmica al meterle este componente baja y este componente de geoestadística, eso no es sísmica. La sísmica tiene sus datos dentro de su ancho de banda, que lo podemos mejorar con Blueing, con algún otro tipo de proceso, pero más allá de eso no es sísmica. Ese es un mensaje muy importante que yo trato de meter hace mucho tiempo y poca gente como que lo agarra. ¿Okay? sí, es verdad. Creo que Gabriel no quiere votar ya. No va a poner el alma llanera. No, simplemente que mucha gente tiene que irse a otros compromisos. Francés, quiero agradecerte por haberte tomado todo este tiempo en hacer este trabajo. Esta presentación es bastante educativa. La verdad es que me gustaría que se compartiera con todos los estudiantes de Geofísica de pregrado de la Universidad Central. Saidi, vamos a conversar al respecto. Hay que repetir esta presentación en video o invitarlos a ellos que la revisen. En nombre de la SOBG, otra vez muchas gracias, Rancés, por tu participación. El mes que viene vamos a tener
a María Ángela Capello, una geofísica reconocida venezolana. Ella hablará sobre sostenibilidad y geofísica para la energía renovable. La próxima cita es el 8 de junio a la misma hora, a las 2 p.m. Muy bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por atender a la SVG y nos vemos todos el mes que viene. Muchas gracias. Muchas Saludos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ramsés. Chao, un abrazo. Gracias a muchachos. todos. Cuídense. Vale. Hasta luego.